Bienvenidos a todos a Grace Church en español. Siempre un placer para poder compartir con ustedes. Hoy vamos a seguir con la serie de 2 de Corintios, así que vamos a orar y vamos a empezar. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de entrar en el texto, entender el texto, que no es simplemente un texto humano, sino es divino. Lo creemos así. Creemos que viene de tu espíritu y por eso nosotros queremos estudiarlo, estudiar la palabra para que nosotros podamos aplicar la palabra y vivir tu palabra. Y pedimos que esta mañana, esta tarde, y cuando sea que la estamos viendo o escuchando, que esta sea de mucho beneficio y madurez en nuestra vida espiritual. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos en la serie de 2 de Corintios. Ya solo falta esta semana y la otra semana para concluir. Pero antes de entrar al texto, es impresionante pensar que ya estamos en la temporada de Navidad de 2020. Para mí, personalmente, este año ha sido muy rápido. Creo que simplemente por todos los retos que nos ha tocado dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en familia, como congregación. Entonces yo estoy muy feliz que este puede ser un tiempo de realmente anclarnos en una verdad específica que es la verdad que nosotros celebramos en la Navidad, que es la venida de Cristo a la tierra. Entonces siempre me gusta pensar en esa pregunta, ¿por qué la Navidad? ¿Por qué la Navidad? ¿Por qué es importante? Y cuando nosotros estamos meditando en eso, estamos hablando de, es porque Dios vino, se encarnó, puso su carne, la carne de un ser humano y para que Él pudiera cumplir con el sacrificio para la humanidad, salvarnos, Él tenía que venir primeramente en el cuerpo del ser humano y por eso es tan importante. Quiero decirles aún a ustedes que vamos a tener unos recursos digitales para que puedan utilizar si están en otra iglesia en otro país o aún si están con nosotros y no pueden estar con nosotros físicamente. Vamos a tener recursos que pueden utilizar para celebrar este tiempo especialmente que vamos a estar utilizando para el 24 de diciembre. Entonces les quiero avisar sobre eso y vamos a dar más información sobre esos recursos, pero los he visto, van a ser de mucho beneficio y de mucho provecho para cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a seguir. Capítulo 13, vamos a ver los versículos 3 al 10 del capítulo 13. Entonces, mientras que vayan ahí, algunos de ustedes han escuchado que a mí antes me gustaba jugar bastante básquetbol. Nunca tuve la oportunidad de jugar en equipos porque yo siempre era muy bajito para la mayoría de equipos donde yo estaba. Pero por eso estudiaba mucho los jugadores de básquetbol. Y un día mis amigos y yo decidimos ir al mall y estuvimos en el mall y pasé al lado de un hombre realmente gigante, uno de esos hombres que uno dice, wow, ¿qué es eso? Y miré para arriba y miré que era alguien famoso, un basquetbolista famoso, un jugador de básquetbol famoso que se llama en ese tiempo, obviamente es hace años, Tracy McGrady. Entonces, él era famoso, andaba ahí en el mall y fue interesante porque en el momento que todo el mundo se dio cuenta que él estaba ahí, todo el ambiente cambió. Las personas sabían que una persona famosa estaba ahí. Las personas sabían que una persona con dinero estaba ahí. Y todas las tiendas obviamente sabían que él estaba ahí. Entonces todo el mundo lo reconocía. Solo por su presencia, solo por estar presente, todo cambió en el ambiente y en ese espacio. Su presencia significaba algo. Y eso es lo que Pablo va a seguir hablando al pueblo, a la congregación de Corintios. Porque al terminar de hablar, de defender su apostolado, ahora su punto no es solo su apostolado, su punto es que si Cristo está en ustedes, si Cristo está entre ustedes, entonces debe haber un cambio en el ambiente. La presencia de Jesús debe de determinar la santidad de ustedes. Y si no hay santidad, entonces Él les está retando a preguntarse, ¿de verdad Cristo está entre ustedes? Entonces, aún para nosotros, la pregunta es,
personalmente, la presencia de Cristo en mí como persona significa cambio en mi vida, y como congregación, la presencia de Cristo en nosotros, entre nosotros como iglesia, realmente nos hace diferentes, nos reta en nuestra santidad, demuestra el poder de Cristo en todo eso. Entonces, Pablo aquí va a continuar su discurso en ese tema de disciplina de la iglesia, pero esta vez él se basa su argumento sobre una realidad espiritual. Entonces vamos a empezar con el versículo 3. Dice así: les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Entonces aquí lo primero que vemos es la posición de Cristo. Primero, Pablo está respondiendo a las acusaciones de sus oponentes diciendo, tú Pablo tienes que probarnos tu apostolado. Y él dice, yo les voy a dar pruebas, pero voy a dar pruebas, las pruebas que ustedes quieren, que Cristo habla por medio de mí. Él reconoce que lo que Él tiene para ellos, eso viene de parte de Cristo por medio de Él. Está muy claro, su seguridad está en su posición, que Cristo está hablando a través de Él, no en sus propias habilidades. Entonces Él reconoce que es un vocero. No hace mucho estábamos viendo una de las reportajes del presidente, y obviamente uno va y ve, el que habla no es necesariamente el presidente, es el secretario del presidente, el secretario de la prensa, y es vocero. Él dice lo que el presidente dice que tiene que decir. Entonces eso es lo que Pablo dice: yo voy a hablar, pero lo que yo estoy hablando, aunque sea severo, aunque suene como juicio, esto es Cristo hablando por medio de mí. Y por eso, cuando yo trato con ustedes, no va a ser débil, porque no soy yo. Como yo he hablado, qué tan débil soy, ya no soy yo, porque Cristo es poderoso entre ustedes. Ahora, yo sé que algunos toman ese versículo como algo de ánimo. Cristo no es débil cuando está con nosotros, es poderoso, pero hay que recordarnos que eso es dentro del contexto de un regaño, de una exhortación. Está diciendo su voluntad, la voluntad de Cristo es poderoso. Entonces yo vengo hablando de parte de Cristo, y cuando yo digo lo que yo voy a decir, eso viene de Cristo, y ustedes deben de someterse a esa autoridad, no por mí, sino la voluntad y autoridad de Cristo sobre ustedes. Él dice, no, yo ya me establecí como alguien débil, eso ahora es poderoso. Sigo leyendo. Aunque fue crucificado en debilidad, Cristo fue débil en un punto, ahora vive por el poder de Dios. Entonces, debilidad una vez más y poder. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Entonces, una vez más, débil y poderoso. Entonces tenemos ese contraste: soy débil, pero Cristo es poderoso. Sí, había un tiempo cuando Cristo era débil, pero ahora es poderoso. Y creo que muchas veces nosotros tenemos que recordarnos que el poder del mundo es muy diferente que el poder espiritual. El poder espiritual se logra a través de la debilidad de uno, a través de morirse a sí mismo para confiar más en Dios. Entonces viene Jesús, se somete a la voluntad del Padre y fue crucificado en su debilidad humana. O sea, voluntariamente Él dejó que otros impusieran la voluntad de ellos sobre Él, pero en eso Él muere y vence a la muerte. Y yo sé que eso es algo muy normal para nosotros escuchar. Esa oración que dice, aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. A veces no acordamos que crucificado significa muerte y vive significa que está vivo. Entonces nosotros, aunque crecemos dentro de la iglesia, no relacionamos que hay algo sobrenatural que pasa entre esas dos cosas. Si alguien está muerto, ¿cómo es que vive? Y las personas que están escuchando eso, ellos saben qué es lo que significa crucificado. Ellos han visto personas
guindados de una cruz, desnudos, completamente débiles y sin nada de poder, sin nada de control, que otros han impuesto su poder y control sobre ellos. Pero ahora dice que esa misma persona que no tenía nada, tiene poder. Jesús lo hizo voluntariamente, se limitó voluntariamente al poner esa carne humana y someter a la muerte, pero ahora vive. Entonces hay que reconocer que hay algo que pasa entre estar muerto y estar vivo. Y lo que pasa es el poder de Dios. Porque si no, no tiene sentido. Algo sobrenatural tenía que pasar entre la crucifixión de Jesús y el hecho de que ahora está vivo. Y ese es el poder de Dios que da vida a Cristo. Y es a base de eso que Pablo ahora está hablando. Él dice, sí, somos débiles también, igual como Cristo, pero con el poder de Dios dentro de nosotros, entonces ahora somos poderosos. Y con esa base, nosotros venimos para hablarles como estamos hablando. Con esa base hablamos con severidad. Porque si Jesús tiene el poder verdadero para redimirnos, también tiene el poder verdadero para juzgar. Y ese mismo poder que Pablo, de parte de Dios, que así él proclama el evangelio, también no solamente habla del rescate de Dios, pero también puede hablar del juicio de Dios. Por eso él dijo la semana pasada, no venimos con compasión, no venimos en debilidad humana, venimos con toda la fuerza, el poder de Dios detrás de nosotros para corregir lo que está pasando en tu congregación, lo que estamos viendo entre ustedes. Es como el motor que tiene el carro, eso es lo que lo impulsa. Entonces ahorita lo que impulsa a Pablo no es necesariamente su autoridad apostólica. Lo que viene impulsando a Pablo es el poder de Dios, porque él ve que ellos están siendo movidos y desviados y él no quiere eso. Entonces eso ya no se trata de su defensa de su autoridad, ahora se trata de la fe de ellos. Así que él está diciendo, alístense porque aquí vengo. Versículo 5 dice así, por eso, digamos, examínense para saber si su fe es genuina. Otras versiones, o en el texto original dice, examínense para saber si estás en la fe, una fe específica. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Otra vez, la presencia de Cristo en ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado o fallado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Entonces aquí hay una severa advertencia, un aviso severo. Está diciendo, examínense, pruébense, porque si Jesús no está entre nosotros, entonces no estamos nosotros en la fe. En realidad hay dos diferentes palabras que Pablo utiliza aquí. El primero es examinarse, el segundo es probarse. Examinar es algo introspectivo. Uno está inspeccionándose a sí mismo, está viendo, yo me veo desde afuera para dentro. Entonces uno piensa en el espejo. Uno está frente al espejo, te estás examinando y ves todo lo que no te gusta, las arrugas, las manchas, por qué tu cuerpo no se ve como uno quisiera. Entonces eso es examinarse. Sí, entonces la razón, uno lo hace para examinar a su cuerpo, a ver cómo está. Igual él dice, examínese en la fe. Y entonces uno lo hace para ver si, y él dice literalmente, si estás en la fe en mí o si estás en la fe. Y eso es lo que es impactante. Si uno ve el espejo, entonces puede examinar dónde están sus fallos. Y entonces él está diciendo, si ustedes se ven en el espejo y ven que me estás rechazando a mí, están rechazando a las doctrinas que yo estoy enseñando y a la vez aceptando a los falsos maestros, aceptando sus doctrinas falsas,
esto entonces pone en duda la autenticidad, la genuinidad de tu fe. Entonces eso no es algo simplemente, hey, ustedes están equivocados, tienen que corregir lo que están pensando. Está diciendo, cuidado, porque puede ser que ustedes ni son creyentes. Y eso es interesante porque significa que aunque ellos creen que son creyentes, puede ser que no sean creyentes. Entonces es posible que uno piense que está en la fe y no está en la fe. Y una de las pruebas de esto, él dice, es que si ustedes me someten a lo que yo estoy enseñando, a la verdad o no. Entonces yo quiero que ustedes sepan esto. Solo porque crees de mente que Jesús existió, que Jesús murió, que Jesús resucitó, no significa necesariamente que eres un verdadero seguidor de Jesús. Aún esta semana mi esposa y yo estamos hablando de eso. Vemos tantas personas que afirman ser creyentes, dicen ser creyentes, porque creen, pero sus vidas no hay ninguna diferencia. Santiago lo dice en el capítulo 2, versículo 19. Sí, aún los bien hecho si crees, aún los demonios creen y temblan. Entonces no se trata simplemente de creer. Y es una de mis preocupaciones más grandes como pastor, porque interactúo con muchas personas que dicen ser creyentes, pero sus vidas no reflejan nada. Entonces creen porque solo oraron una vez, Dios venga, entra en mi corazón hace mucho tiempo, o solo porque vienen a la iglesia, o solo porque dan a la iglesia. Sus vidas siguen igual, no ha habido ningún cambio en ellos. Tienen los mismos problemas y drama dentro del trabajo. Todavía pelean con todos, todavía chismean con todos. La manera que hablan suena como los del mundo. La manera que se vistan es como los del mundo. Siempre culpan a otros, siempre son las víctimas de todas las circunstancias. Y yo no estoy diciendo que esas cosas no son difíciles de cambiar. Simplemente estoy diciendo que cuando uno de verdad está siguiendo a Cristo, eso empieza a cambiar. Porque uno está creciendo en madurez, está creciendo en santidad. No podemos tener ya los mismos valores del sistema que está alrededor de nosotros. No podemos tener ya las mismas motivaciones que tienen los otros alrededor de nosotros. Algo que yo he notado, especialmente con mi generación y una generación un poco menos o menor, es esta, que solo viven para el fin de semana, solo viven para la diversión. Entonces su trabajo aún llega simplemente a ser un canal o una herramienta para poder hacer lo que quieren hacer y no hacen un buen trabajo cuando están trabajando. Y lo veo también no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Entonces tenemos que reconocer y examinarnos. Estoy en la fe, mi fe es genuina. ¿Qué es lo que veo cuando veo mi vida? ¿Qué es lo que veo cuando veo mi propio corazón? Entonces, aquí hay una lista que pensé que ustedes pueden tomar y utilizar para examinarse. ¿Qué es lo que creo realmente? Porque eso va a determinar lo que yo hago. ¿A quién escucho? ¿Cuáles son las voces que yo escucho? Los de las noticias, lo que veo en Facebook, lo que veo en Instagram, los influencers, o escucho lo que dice la palabra de Dios, las autoridades espirituales que están en mi vida. ¿Por qué sigo a Cristo? ¿Cuál es mi motivación? ¿Y para qué sigo a Cristo? ¿Cuál es el propósito de que yo estoy siguiendo a Cristo? ¿Solo para venir una vez a la semana a la iglesia? ¿Puedo arrepentirme? ¿O aún puedo reconocer el pecado que está en mi vida? Puedo examinar y decir, wow, yo no estoy bien en eso de acuerdo a lo que dice la palabra, así que me puedo arrepentir. Una de las luchas que yo veo constantemente ahorita es que todos se están juntando antes de casarse porque es muy normal dentro de nuestra cultura. Y aún creyente con creyente se juntan a vivir y dicen, ahorita nos vamos a casar. Pero cuando uno ve las escrituras y dice, hey, eso no debe de ser fuera de las marcas del marco del matrimonio. Entonces uno puede reconocer, wow, yo no estoy viviendo así. Ahora voy a tomar los pasos de seguir lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice la cultura. ¿Puedo arrepentirme de eso? ¿Puedo reconocer mi pecado? Eso es solo un ejemplo de muchos. ¿Pienso aún en otros? ¿Doy tiempo
durante el día de pensar y orar para otros? ¿Soy orgulloso? ¿Cómo trato a las otras personas? Siempre creo que yo tenga razón en todo eso. Esas son algunas preguntas que ustedes pueden utilizar para examinarse. Y obviamente hay muchas más, eso no es una lista exhaustiva. Segunda palabra que él utiliza es probarse. Entonces, mientras que el examinarse es algo introspectivo, de una perspectiva desde fuera para adentro, el probarse es una demostración, una acción de la realidad de la fe. Es tomar acción para ver si de verdad tú estás en la fe. Entonces, después de identificar si tú estás en la fe o no, uno toma acción de probarse si es real. ¿Cómo hacemos eso? Es, como dice Pablo, es a través de hablar lenguas y milagros y manifestaciones. No, es cómo vas a demostrar el fruto del Espíritu. ¿Cómo manejaste esa discusión con tu jefe? ¿Le pediste perdón después? ¿Cómo trataste a tu esposa, a tu esposo? ¿Lo trataste con desprecio cuando él no hizo lo que tú quisieras que él hiciera? ¿Pediste perdón a tus papás y tus hijos o tu familia cuando los dañaste? ¿Qué es lo que te gusta ver en la internet cuando nadie te está viendo? ¿Qué haces cuando nadie te está viendo? ¿Cómo piensas de otras personas? En todas las áreas de la vida, ¿yo estoy reflejando a Cristo o reflejas a ti mismo? Entonces hay algo de pensar, de examinar, reflexionar, de mente, pero también hay algo que hacer. Entonces tengo algunas preguntas, obviamente son muy grandes, muy generalidades, pero que pueden utilizar para probarse. Primera es si yo persevero en mi vida devocional. O es muy fácil para mí levantarme en la mañana y decir, no, yo lo hago mañana. Mañana lo hago el siguiente día. Sirvo a otros, tomo tiempo y energía y recursos de mí para servir a otros, o siempre estoy haciendo cosas solo para mí. Soy generoso, doy de lo que yo tengo para el bien de otros. Me someto a la autoridad, o siempre estoy en rebelión en contra de todo lo que los otros me dicen. ¿Y veo cambio en mi vida? Esas son frases que uno puede utilizar para determinar o probarse a uno mismo. Entonces eso es como nosotros deberíamos de ver Jesús expresado entre nosotros. Y si no estamos haciendo eso, ni como individuos, ni como congregación, entonces estamos demostrando que nuestra fe no es genuina. Mencioné que la frase ahí es que si estás en la fe. Es interesante la manera que él lo dice, porque él no está diciendo, hey, si ustedes no hacen eso, no tienen fe. Es fácil tener fe. Es el objeto de la fe que él está cuestionando. ¿A quién estás creyendo? ¿En quién estás creyendo? Es una verdad que nos debe de chocar un poco, porque significa que cuando nos examinamos y después nos probamos o actuemos, si no reflejamos a Cristo, entonces puede ser que nuestra fe en realidad está en otra cosa o en algo que no sea Cristo. Y si no está en Cristo, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Da susto, ¿no? Nosotros no estamos haciendo nada si nuestra fe no está en Cristo. Como iglesia, como individuos, no tenemos ninguna cosa para hacer aquí si nuestra fe no está en Cristo. Mejor nos vamos para la casa para hacer otras cosas. Y yo ruego a Dios que nosotros seamos una congregación donde se nota que Cristo está entre nosotros, porque nuestra fe está puesta en Cristo. Donde nos examinemos constantemente y nos probemos constantemente que Jesús esté en nosotros. Y él dice, yo espero que ustedes se dan cuenta que como nosotros hemos vivido, eso prueba nuestra autoridad apostólica. En todo eso, lo que tenemos que entender es que donde está Cristo, entonces eso debe crear un ambiente de santidad. En el individuo debe crear una vida de santidad creciente. En la congregación debe ser una congregación que está dispuesto a seguir creciendo. Entonces, para él, una vez más, en su defensa, su argumento es: si ustedes apoyan a los falsos maestros,
Entonces está demostrando que no están creciendo en santidad, más bien, entonces su fe está puesta en otro lado, no estás en la fe genuina. Pero si me siguen a mí, siguen lo que yo digo, entonces esa es la fe. La prueba principal del poder del Espíritu en el ministerio de Pablo es la conversión y la transformación moral de los corintios, porque no han vivido vidas de moralidad y santidad. Cuando Cristo está entre nosotros, entonces somos diferentes. Hay transformación en nuestras vidas. Y eso es para el bien y nuestro rescate, pero también significa que actuemos diferente que el mundo que está alrededor de nosotros. Y por eso, cuando vemos pecado en nuestras vidas o en las vidas de las personas dentro de la congregación, nosotros tenemos que enfrentarlos y confrontarlos en nuestra vida o otros. Y eso es difícil y eso es severo. Pero si no lo hacen, si no lo hacemos, entonces estamos bajo el juicio de Dios. Y eso es justo lo que Pablo sigue diciendo. Versículo 7 dice así: pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Pablo está diciendo, por favor, ya ustedes saben la verdad, así que hagan la verdad. Sé que yo soy el apóstol, aun si ustedes no creen que yo tengo autoridad apostólico, igual ustedes deben de conocer la verdad y hacer lo que nosotros les hemos pedido. Porque si no lo hacen, nosotros vamos a tener que ir y hacerlo. Y eso no va a ser bueno. Él dice, esa es responsabilidad de ustedes como congregación. Pero Él sigue orando a Dios para que lo hagan. Y eso es donde vemos esa interacción de ambos, la responsabilidad humana y también la soberanía de Dios. Que la humanidad está responsable por su pecado, de arrepentirse por su pecado, pero también nosotros como líderes podemos pedir a Dios que ejerza su control sobre todo lo que está pasando. Entonces Dios y los líderes de la congregación trabajan juntos para que su pueblo siga la verdad de Cristo, para su pueblo siga creciendo en santidad. Y es por eso que nosotros vemos que aún aquí Pablo en realidad no le importa tanto que ellos lo consideran como apóstol. Lo que a él le importa es que ellos sigan la verdad. Su preocupación más grande es la verdad. Porque si siguen la verdad, significa que siguen a Cristo. Y si siguen a Cristo, significa que el Cristo está entre ellos y el poder de Dios está entre ellos. Si Cristo no está entre ellos, significa que realmente ellos ni son salvos. Eso es lo que le preocupa a Pablo. Versículo 9, nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Esa palabra maduros es que lleguen a la terminación o la perfección, que lleguen al final. Él reconoce ese proceso, ese progreso hacia un final, pero nosotros tenemos que también aceptar que hay un final a eso. Entonces hay una meta para nosotros, y si no estamos creciendo hacia esa meta, entonces no estamos realmente siguiendo a Cristo. Eso lo hablamos la semana pasada. Les escribo todo esto antes de ir a verlos con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Yo recién estuve en un lado y yo reconocí que estamos en una cultura de mucha afirmación y aprobación, mucho apoyo, y eso es algo bueno. Queremos animar a las personas, pero creo que por el efecto de las redes sociales, que todos quieren apoyar unos a los otros, no importa lo que está pasando en sus vidas, hemos perdido un poco de severidad y seriedad a nuestras vidas. Ahora es muy fácil de caer también en ser sobre severos o sobre serios, demasiado serios en eso.
Pero siempre a mí me gusta el ejemplo de un entrenador. Un entrenador bueno sabe cuándo puede animar y apoyar y sabe cuándo puede gritar y ser severo con su equipo. Porque hay que corregir. Cuando uno está jugando en cualquier deporte, si no juega bien, entonces hay que corregir. Y a veces eso toma severidad. Y eso es lo que él dice. Si llego y ustedes no han corregido eso, voy a tener que llegar con severidad. Pero tiene el propósito de fortalecerlos y no para destruirlos. La razón es porque corregirlos es necesario. Y la razón que corregirlos es necesario es porque el pecado es serio. El pecado demuestra que ellos no están haciendo lo que deben de hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender aquí. El pecado es real y entonces la promesa del rescate del pecado es real. Pero lo que Dios hace a través de Cristo incluye ambos, ese rescate, la salvación y la justificación de hacernos justos por lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero también significa juicio para los injustos, los que rechacen a Cristo y su mensaje. Entonces el mensaje de la cruz es el poder de Dios a los que están siendo salvos, pero es necedad a los que se están perdiendo. Eso es lo que dijo en 1 Corintios capítulo 1. El poder de Cristo es muy real en la redención, pero es muy real también en el juicio. Y ese poder es el poder que está en Pablo y ese poder que está entre nosotros como creyentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que ejercer ambos, ese poder de salvar y animar a otros y también a llamar a cuentas y proclamar el juicio de Dios sobre otros cuando no están actuando y viviendo como deberían de ser. Pero siempre, como dije la semana pasada, es para la madurez de la congregación. Entonces, si vamos a ser una congregación madura, nosotros tenemos que aceptar esa verdad. Las buenas noticias, esas son las mejores noticias para ti y para mí. Significa que todos mis errores, todos mis pecados, a pesar de todo eso, yo puedo ser salvo, no por mi mérito, sino por el favor de Dios. Pero también significa que yo no puedo tratar esa salvación como algo barato. No puedo seguir viviendo como alguien que rechaza a Cristo, aunque mi boca dice que yo sí lo sigo. Y aún más como iglesia, si vamos a representar a Cristo y su poder ante el mundo y aún en nuestra debilidad, entonces nosotros tenemos que demostrar ese poder en cuanto a la salvación de Cristo y el juicio de Cristo. No porque somos mejores, sino porque eso es lo que nos edifica y nos madura y nos santifica. Termino con una cita del escritor David Wells, y él lo dijo de esta manera. Una cosa es comprender lo que significa la redención de Cristo. Otra muy distinta es ver esa redención trabajado en la vida con profundidad y realidad y ver su esplendor moral, la santidad. Eso es lo que hace que el evangelio sea tan atractivo. La iglesia evangélica de hoy, con algunas excepciones, no es muy inspiradora en ese sentido. En cambio, gran parte de ella, la iglesia, está repleta de trucos, shows, enseñanzas de autoayuda, estrategias de marketing y se adaptan desvergonzadamente a lo mismo que encontramos en nuestro mundo vacío y ciego. El radio suena como una empresa comercial masiva de productos cristianos y siempre está pidiendo dinero para alimentar el plan empresarial de esa misma empresa. Pero no es moralmente resplandeciente. En su mayoría está vacío de una visión de santidad real. Y sin una recuperación de esa visión, su fe pronto se desintegrará. Hay muy poco sobre ese movimiento que denota la santidad de Dios. Y sin la visión y la realidad de esta santidad, escuchen eso, el evangelio se trivializa, se disminuye. La vida pierde su profundidad. Dios, Cristo y la fe cristiana se transforma en un producto para vender y la fe en una actividad recreativa por hacer y la iglesia en un club social que se dispone únicamente para sus miembros. Qué fuerte esas palabras. Es un aviso, una advertencia para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos? Hay que mejorarnos, hay que trabajar más duro, hay que intentar más.
Yo diría que no. Pablo simplemente dice, ore, arrepiéntense, y eso va a llevar a la obediencia. Oremos que Dios nos ilumine donde estamos fallando. Oremos que Dios nos muestre dónde está nuestro pecado. Oremos que Dios nos dé la fuerza para poder enfrentar ese pecado y arrepentirnos. Oremos que podamos demostrar ese mismo poder de Dios en nosotros al mundo real. Y en eso como individuos y como iglesia, podemos tener y demostrar el poder verdadero y crecer hacia la madurez y la santidad que Él nos ha llamado a hacer. Eso es donde vemos la prueba de Cristo, si Cristo está entre nosotros. ¿Está Cristo en mí? Me pregunto a mí. Y como iglesia, ¿está Cristo entre nosotros? Y aún todo eso, la razón que podemos hacer eso es por lo que Él hizo en la cruz. Y hoy tenemos la oportunidad de celebrar el hecho de que nosotros no podemos mejorarnos por nosotros mismos, no podemos crecer en la santidad por nosotros mismos, pero al ver la cruz de Cristo, a través de la cena del Señor, nosotros podemos recordar que Él lo hizo para que nosotros sí podemos ver ambos su salvación y también su juicio. Que Él tomó su juicio el juicio de Dios sobre Él para que nosotros pudiéramos ser justos ante Dios. Así que vamos a tomar de la Santa Cena hoy, si estás en una de nuestras sedes, y también si estás en la casa y quieren compartir con nosotros, por favor, algún día ustedes nos pueden decir para que nosotros podamos servirles de esa manera también. Así que déjenme orar y los líderes en las diferentes sedes les va a dar más instrucciones. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, aunque a veces parecen palabras severas, pero también yo sé que la severidad es buena para nosotros porque nos llama a cuentas, nos mueve hacia seguirte a ti de la manera que deberíamos, que tantas veces fallamos. Y es cuando vemos hacia la cruz, vemos que hey, yo nunca podía hacer lo que yo necesitaba hacer para salvar mi vida, pero tú sí. Así que queremos seguirte a ti en eso. Yo pido por mis hermanos y hermanas que están donde sea que estén, que ellos puedan experimentar la salvación de Cristo, que nos salva del juicio de Cristo. Pero también tener en su mente que si rechazan a Cristo, hay un juicio que les espera. Yo pido que esto les anima a seguirte como deberían y como deberíamos como iglesia. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Todas mis cargas las rindo a sediento y tú sacias mi sed. Eres la fuente que llena mi vida, mi fuerza en la tempestad. Tu hermosa gracia es como un río que transforma mi caminar. Oh, ya no soy un esclavo, Cristo me ha cambiado, siendo un pecador, el perdonador, mi corazón transformó. Tomó mis cadenas, mi culpa y dolor, en el Calvario la esperanza de la humanidad está a los pies de Jesús.
es tu poder, Jesús. Ahora ya no soy un esclavo, Cristo me ha cambiado, siendo un pecador, el perdonador, mi corazón transformó. Hoy ya no soy un esclavo, Cristo me ha cambiado, siendo un pecador, el perdonador, mi corazón transformó. Siendo un pecador, el perdonador, mi corazón transformó. Siendo un pecador, el perdonador, mi corazón transformó.